Textos bíblicos explicados. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios está viva y actúa con poder. Está más afilada que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta separar el alma del espíritu y las coyunturas del tuétano, y es capaz de revelar los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Traducción del Nuevo Mundo. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La Biblia de las Américas. Significado de Hebreos 4:12. El mensaje de Dios a la humanidad, que se encuentra en la Biblia, tiene el poder de sacar a la luz nuestros verdaderos pensamientos y motivos. Además, hace de nosotros mejores personas. La palabra de Dios está viva. Aquí, la expresión «la palabra de Dios» se refiere a las promesas de Dios, o su propósito, reveladas en la Biblia. Una parte importante de este propósito es que las personas obedientes vivan para siempre en la tierra en verdadera paz y unidad. Apocalipsis 21, 3 y 4. La nota dice: en Hebreos 4:12, la expresión «la palabra de Dios» no se refiere solamente a la Biblia como tal. Pero en vista de que Dios se encargó de que sus promesas se registraran en este libro, Hebreos 4:12 también puede aplicarse a la Biblia. Fin de la nota. ¿Qué significa que la palabra de Dios esté viva? Por un lado, la palabra de Dios, o su propósito, tiene un gran efecto en el corazón de las personas que la aceptan, y les da una esperanza y un propósito en la vida. La palabra de Dios también está viva porque el Dios vivo sigue trabajando para que sus promesas se cumplan por completo. A diferencia de nosotros, los seres humanos, Dios no promete algo y luego se le olvida, o se da cuenta de que no puede cumplirlo. Como Dios mismo dice: «Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin resultados». Isaías 55, 10 y 11. La palabra de Dios actúa con poder. La expresión «actúa con poder» también puede traducirse como «es poderosa», «es eficaz» o «cumple todo lo que tiene que cumplir». Por eso, todo lo que Jehová dice o promete se cumple sin falta. La nota dice: Jehová es el nombre de Dios. Salmo 83, 18. Vea el artículo «¿Quién es Jehová?». Fin de la nota. En realidad, Dios puede cumplir sus promesas de formas que nunca imaginamos. La nota dice: vea el artículo Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Fin de la nota. La palabra de Dios también actúa con poder porque ayuda a quienes de verdad la aprecian a mejorar su personalidad y su vida. Las enseñanzas de Dios se convierten en parte de ellos, es decir, influyen en su manera de pensar, en su estilo de vida y en sus metas. Así que, en ese sentido, la palabra de Dios también está actuando en los que aceptan que esa palabra viene de Él. La palabra de Dios está más afilada que cualquier espada de dos filos. Por así decirlo, la palabra de Dios está más afilada que cualquier espada, porque llega hasta lo más profundo del corazón, a lo que de verdad somos por dentro. Y ninguna enseñanza humana puede hacer eso. Y precisamente eso es lo que explica Hebreos 4:12 a continuación. La palabra de Dios penetra hasta separar el alma del espíritu y las coyunturas del tuétano. En la Biblia, alma a veces se refiere a lo que parecemos ser.
y espíritu a lo que en realidad somos. Gálatas 6:18. La palabra de Dios entra como si fuera una espada hasta el tuétano, es decir, nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. Las enseñanzas de Jehová sacan a la luz lo que nadie más puede ver, lo que de verdad somos por dentro. Y entonces nos motivan a hacer cambios para mejor. Eso nos hace felices a nosotros y a nuestro Creador. La palabra de Dios es capaz de revelar los pensamientos y las intenciones del corazón. La manera como una persona responde a la palabra de Dios revela lo que de verdad piensa, incluso sus intenciones y motivos, que influyen en su conducta. Por ejemplo, cuando una persona responde bien a la palabra de Dios y hace los cambios necesarios en su vida, demuestra que es humilde y sincera, y que quiere hacer feliz a su Creador. Por otro lado, si lo que está buscando son errores en la palabra de Dios, demostraría defectos de personalidad, como el orgullo y el egoísmo. Quizás esté intentando justificar una conducta que a Dios no le gusta. Una obra de consulta dice que la palabra de Dios llega a lo más hondo de nuestro ser. Dios ve todo lo que somos por dentro, y no hay nada en nuestro corazón que su palabra no pueda sacar a la luz. Hebreos 4:13 dice: Todas las cosas están desnudas y totalmente expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Contexto de Hebreos 4:12. El libro bíblico de Hebreos es una carta inspirada por Dios, escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 61 y dirigida a los cristianos de origen judío de Jerusalén y Judea. En los capítulos 3 y 4, Pablo resaltó que el mal ejemplo de los israelitas de la antigüedad les sirve de advertencia a los cristianos. Hebreos 3, 8-12 y 4:11. Jehová prometió rescatar a los israelitas de la esclavitud y llevarlos a una tierra donde vivirían seguros. Deuteronomio 12, 9 y 10. Pero los israelitas que salieron de Egipto demostraron vez tras vez que no tenían fe en las promesas de Dios, y se acostumbraron a desobedecer sus mandamientos. Como resultado, no entraron en el descanso de Dios, o sea, no disfrutaron de una relación pacífica con Él, y al final murieron en el desierto. Aunque los descendientes de esos israelitas heredaron la tierra prometida, ellos también desobedecieron constantemente a Jehová. Con el tiempo, esto le salió muy caro a la nación. Pablo explicó que los cristianos deberíamos aprender del mal ejemplo de estos israelitas. A diferencia de lo que les ocurrió a ellos, nosotros entraremos en el descanso de Dios si obedecemos su palabra y demostramos tener una gran fe en sus promesas. Lea el capítulo 4 de Hebreos en la edición de estudio de la traducción del Nuevo Mundo. Esta Biblia, que es fácil de leer, tiene grabaciones de audio, notas explicativas, referencias a otros versículos, imágenes, videos y mapas. Para tener una visión general de lo que trata la carta a los Hebreos, vea este breve video. Información sobre la carta a los Hebreos. Pablo escribió esta carta alrededor del año 61, poco antes de ser liberado de su arresto domiciliario en Roma o poco después. El contenido de la carta indica que iba dirigida a los cristianos hebreos que vivían en Judea. Muchos eran cristianos desde hacía años. Sin embargo, en sentido espiritual, algunos de ellos volvían a necesitar leche en vez de alimento sólido. Eso ponía en peligro su fe, pues tenían que enfrentar la oposición de los líderes religiosos judíos y de sus seguidores. Es posible que los opositores afirmaran que los cristianos no tenían ninguna realidad visible que los ayudara a adorar a Dios. Los judíos, en cambio, tenían un hermoso templo, un sacerdocio, sacrificios de animales, la ley de Moisés y una historia que se remontaba hasta Abraham. Pablo escribió a los cristianos hebreos para fortalecer su fe en las incomparables realidades celestiales centradas en Cristo.
Esas realidades hacían que la adoración de los cristianos fuera muy superior a la del Israel carnal. Seguro que su carta también ayudó mucho a los cristianos hebreos que seguían aferrándose a la ley mosaica. La carta a los hebreos tiene 13 capítulos. Los capítulos 1 a 3 establecen el tema de esta carta. En ellos se describe la elevada posición de Jesús. Él es muy superior a los ángeles y a Moisés. Los capítulos 4 a 10 explican que Jesús, el sumo sacerdote celestial, es muy superior a los sumos sacerdotes judíos que servían en el templo. A diferencia de ellos, Jesús es una persona perfecta y sin pecado. Los sumos sacerdotes judíos tenían que ofrecer sacrificios todos los días por los pecados del pueblo, y ofrecían sacrificios de animales que tenían un valor limitado. Cristo entró en el mismísimo cielo para presentar ante Dios el valor de su vida humana perfecta y rescatar a la humanidad una vez y para siempre. El sacrificio de Jesús también pone la base para un nuevo pacto, un pacto mejor que el que Dios estableció mediante Moisés. ¿Lo sabía? En Hebreos 9:9 leemos: Esta tienda es una representación simbólica. Aquí Pablo se refería a la tienda o tabernáculo terrestre que construyó Moisés. Adorar a Dios en esa tienda y ofrecer sacrificios de animales no lograba el perdón completo de los pecados. La tienda más importante, no hecha por manos humanas, es decir, el sistema para adorar a Jehová basado en el sacrificio de Cristo, nos ofrece todo lo necesario para tener una relación personal y eterna con Dios. El capítulo 10 dice que los seguidores de Cristo deben reunirse con regularidad para animarse unos a otros, sobre todo a medida que se acerca el fin. El capítulo 11 se centra en la fe y menciona a muchos hombres y mujeres precristianos que por su fe recibieron poder para hablar y actuar con valor. En el capítulo 12, Pablo dice que estos hombres y mujeres valerosos forman una gran nube de testigos. Luego dirige su atención al mayor testigo de todos, Jesucristo, que es el agente principal y perfeccionador de nuestra fe. Tener una fe como la de Cristo significa tener también una conducta santa. Por eso, entre los consejos finales que Pablo da en el capítulo 13 están los siguientes: sigan mostrándose amor fraternal, honren el matrimonio y sean obedientes a los que los dirigen. Cuando lea la carta a los Hebreos, fíjese en que Pablo demuestra con maestría la superioridad del cristianismo, en que podemos seguir perfeccionando nuestra fe mientras esperamos el fin del mundo de Satanás, y en que Dios usa a Jesús, nuestro sumo sacerdote celestial y rey del reino, para eliminar de una vez por todas el pecado y la muerte.